¿Por qué esperar a grabar nuestro podcast para generar interacción con la audiencia si podemos hacerlo desde mucho tiempo antes? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo. Les doy la bienvenida a Todo por un Daily, la versión express de Todo por un Podcast. Y hoy continuamos con este checklist definitivo para tener en cuenta antes de grabar tu próximo podcast, ¿no? Una serie de episodios que podés ir hacia atrás y escuchando, en la que te voy contando cuál es mi proceso, cuál creo que debería ser el proceso antes de grabar, antes de sentarnos incluso a grabar un podcast. Por ejemplo, antes de que vos te sientes a escuchar este podcast, tendrías que ir a todoporunpodcast.com y apuntarte a la newsletter El Camino del Podcasting. Vas ahí, te apuntás, me dejas tu correo en retribución por haber grabado toda esta serie de podcasts gratuitos, y yo en compensación cada miércoles o casi cada miércoles, algunos miércoles cerca de las 14:30, te envío un email hablando sobre podcasting y creación de contenido totalmente gratis, al igual que este podcast. Así que si estás escuchando este podcast, ¿por qué no apuntarte a la newsletter? Hablemos de feedback, lo difícil que nos resulta generar feedback entre nuestra audiencia. Y como somos podcasters en el buen y mal sentido de la palabra, nos cuesta mucho generarla, digamos, y generar un feedback, una interacción con la audiencia que pueda resultar efectiva y beneficiosa para nosotros. Por ejemplo, y volviendo al mismo caso que te pongo siempre, que te vengo poniendo estos días en el podcast de The Acolyte, la gente ya sabe que una vez publicado el episodio, la audiencia va y comenta el episodio, por ejemplo en iVoox, y que nosotros en el episodio siguiente leemos esos comentarios. De hecho, cuando grabamos el episodio 1, la review del episodio 1 y el episodio 2, como todavía no había ningún episodio publicado, un oyente se fue y comentó en un podcast anterior, que no era sobre The Acolyte, pero nos dejó el comentario para que lo leamos en la review del primer episodio, ¿no? Muy inteligente, muy piola ese, porque bueno, una parte importante de este podcast está generada gracias al feedback de la gente, ¿no? Que es cuando leemos los comentarios y nos reímos o no sobre los comentarios que nos dejan. Eso es normal, en algunos podcasts hay feedback, en otros no. Pero nosotros podemos empezar a generar nuestro feedback incluso desde antes de grabar nuestro podcast. Por ejemplo, nosotros ya pensamos un contenido, si fuimos marcando los checks hasta ahora, ¿no? Ya pensamos un contenido que pueda ser descubrible y viral. Ya establecimos el título para nuestro podcast, ya creamos las portadas, ya trabajamos la descripción, optimizándolas para SEO con o sin inteligencia artificial. Ahora tenemos bastante contenido. Sabemos bastante de lo que va a suceder en nuestro podcast, ¿no? Entonces podemos aprovechar para, como hacen los streamers en Twitch, decir, tal día grabamos el episodio de nuestro podcast, ¿no? Viste que los streamers siempre anuncian, tal día, tal hora voy a hacer un directo. Bueno, tal día, aunque no sea en directo, tal día vamos a grabar una review sobre The Acolyte, por ejemplo. ¿Cuál fue tu personaje favorito del primer episodio? Ya estamos generando feedback. Al generar feedback también estamos generando expectativa sobre nuestro episodio. Ya la gente sabe que vamos a publicar un episodio sobre los primeros capítulos de The Acolyte. Y además sabe que le vamos a dar importancia a la opinión de las personas, que estamos preguntando y que eso va a tener alguna repercusión en el podcast. En el podcast estamos cubriendo parte de la necesidad de minutos del contenido, lo estamos cubriendo gracias al feedback de la gente, porque vamos a leer, mira, acá nos dijeron, fulanito nos dijo que su personaje favorito fue May, el otro nos dijo que su personaje favorito fue Trinity, y así sucesivamente, ¿no? Si voy a grabar un podcast, como en este caso, sobre las dificultades de generar interacción, puedo publicar, hacer una publicación en Twitter preguntando, ¿cuál crees que es la mejor manera de generar interacción con la audiencia de un podcast? Me responderán 1, me responderá 2. Bueno, tengo 2 personas que ya van a estar pendientes del funcionamiento de la publicación de este podcast y de la lectura y posterior análisis que pueda hacer yo sobre sus comentarios, ¿no?
Lo mismo que hacemos cuando lanzamos el podcast, que decimos, bueno, déjennos en los comentarios tal cosa, ¿por qué no lo preguntamos antes? Si tenemos un grupo de Telegram, una pequeña comunidad en Telegram, en Discord, en WhatsApp, en Twitter, en Instagram, lo que fuera, lanzar la consigna avisando que muy pronto vamos a grabar un podcast sobre eso y que queremos saber. De hecho, hace poco, por ejemplo, con el podcast de WordPress Coruña, íbamos a grabar un episodio sobre plugins, sobre nuestros plugins favoritos, plugins recomendados, e hicimos la consulta en el grupo de Telegram de WordPress Coruña, en Twitter también, y hubo muchas respuestas, pero en WordPress Coruña se armó, en el grupo de Telegram se armó toda todo un comentario, ¿no? Un hilo de comentarios, de sugerencias, de recomendaciones, de opciones, que la verdad estuvo buenísimo y fue muy enriquecedor para el grupo. Tal vez no tanto para el podcast, pero sí para el grupo, para dinamizar la comunidad. Bueno, luego lanzamos el podcast, leímos esos comentarios y bueno, ya la gente ya se ve reflejada también, y aquel que comentó, tal vez, sabiendo que comentó y sabiendo que vamos a leer y a opinar sobre su comentario, tal vez escuche nuestro podcast. Bueno, es una manera de generar feedback, de dinamizar nuestra comunidad, sea donde sea que nuestra comunidad esté, y también de anunciar nuestro podcast de una manera distinta a ese famoso tweet automático de iVoox que dice: he publicado un episodio en iVoox, ¿no? Anunciar en redes la futura grabación para que la gente esté pendiente, y por qué no la futura publicación también, tal día, a tal hora se publica, y que la gente esté pendiente, y además generando feedback para dos cosas: generar expectativa, generar interacción, y generar también contenido para nuestro podcast que podamos utilizar creado por el usuario.